Cordial saludo a todas y todos. Hoy vamos a trabajar un tema que tocamos en un video corto la vez pasada. Hoy vamos a profundizar en este tema que es de un interés muy particular porque es el inicio, es la siembra de lo que será un sujeto más adelante, su salud mental y en la infancia. Para trabajar ese tema vamos a tratar primero de hablar un poco en rasgos generales, porque es un tema muy amplio, de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Después hablaremos un poco de cómo Jacques Lacan, digamos, evoluciona un poco la teoría y esta a su vez impacta mucho en la comprensión de la estructuración del sujeto y de los niños. Después vamos a ver qué pasa en los estilos de vida contemporáneos con estas formas de desarrollo psicosexual y por último, digamos, algunas pautas que me parece interesante tocar. Entonces vamos a arrancar con Freud, con las etapas del desarrollo psicosexual. Y primero vamos a aclarar que el concepto de sexualidad para Freud es un concepto muy amplio y que tenemos que desligarlo de su significado o de su explicación sexual genital. Cuando Freud o el psicoanálisis o esta vertiente dinámica de la psicología habla de la sexualidad, está hablando de todas las formas de interacciones que tienen los seres humanos en todos los ámbitos donde desarrolla su vida, algunos autores llaman su personalidad, todos los ámbitos donde se mueve el sujeto. Todas las formas de interacción que el sujeto entabla ya están hablando de su sexualidad, porque para Freud es un intercambio constante de líbido, es un intercambio constante de afectos y en ese sentido estamos hablando de la sexualidad para el psicoanálisis. Entonces, Freud va a distinguir, para explicar un poco esto y para llevar una guía, 5 etapas del desarrollo psicosexual, que son la etapa oral, la etapa sádico-anal, la etapa fálica, la etapa de la latencia y por último, latencia, no lactancia, y por último, la etapa genital. Entonces, la etapa oral, Freud la explica desde los 0 a los 18 meses de vida de un bebé. Entonces, es claro que para Freud, para el psicoanálisis y para la psicología dinámica, el ser humano nace con una naturaleza sexual y la primera manifestación es el impulso o la pulsión oral. Y es muy evidente y en un ejercicio de observación que hagamos con cualquier bebé, cualquiera de nuestros hijos o familiares o sobrinos, vamos a ver que el bebé comienza en una relación con la madre solo por la necesidad de alimentarse, pero va obteniendo un placer que va mucho más allá del alimento. Por eso algunos bebés a veces quieren vivir a toda hora, como se dice vulgarmente, pegados de la teta de la mamá, succionando, y a veces ni siquiera están alimentándose, sino que están dando rienda suelta a ese placer oral. Posteriormente, Freud hace un análisis de estas etapas y cómo estas influyen en los comportamientos patológicos de los sujetos en la edad adulta. La segunda etapa que distingue Freud es la etapa sádico-anal, y es cuando el niño aprende a distinguir que de su cuerpo, digamos, produce ciertos, en este caso las heces, en este caso la orina, y tiene ciertas actitudes que están por fuera de él y que tiene que empezar a controlar si quiere ingresar digamos, a una civilización, si quiere ingresar a un estilo de vida humano. Bien, vemos que uno de los síntomas donde se manifiesta alguna problemática de salud mental en los niños o alguna sintomatología extraña pasa por esto. Niños que no tienen control de esfínteres, o sea, que se orinan por la noche en la cama o se orinan constantemente a pesar de que les enseñas, o no logran hacer como esa
ese entendimiento de una manera fácil, o no tienen un control de las mismas heces, o empiezan a tener comportamientos extraños con las heces. Y ahí vamos viendo cómo se va marcando la estructuración de un sujeto y cómo los niños también van entendiendo que muchas de estas cosas que hacen las tienen que regular y están reguladas por las normas humanas. Y esta puede ser una de las primeras formas en las que el sujeto tiene que empezar a renunciar a asuntos que son del orden instintivo, pulsional, que nos lleva a estar muy cercanos a los animales para empezar a entrar en el universo humano. El control de esfínteres, el control de las heces, y va marcando también si el niño o la niña están teniendo un desarrollo psicosexual adecuado. La tercera etapa es la etapa fálica. En esta etapa hay muchos autores han polemizado mucho, hay mucha polémica en relación a esto, porque Freud planteaba que los niños y las niñas desde pequeños tienen una creencia, y es pensar que el falo, ojo que no estoy hablando del pene, el falo es, digamos, el órgano predilecto y el órgano que tienen tanto niños como niñas. Entonces Freud lo que dice es que un niño y una niña no diferencian muy bien si tienen o no tienen pene. Ese proceso en el que el niño y la niña logran entender que tienen un órgano sexual distinto a las niñas, va marcando también la posibilidad que ellos tienen de diferenciarse, tanto de género, su identidad sexual, y ahí se juega eso que se llama la etapa fálica, y es algo que se puede ver de una manera también a simple vista si la observamos en los comportamientos de los niños. Bueno, la cuarta etapa, es importante en la etapa fálica, antes de pasar a la cuarta etapa, entender que es clave, porque aquí se empiezan a jugar las identificaciones y las representaciones de los niños con sus familiares y con la función paterna y materna. El niño y la niña, en tanto reconocen su cuerpo y en tanto reconocen también parte de sus órganos y sus diferencias, tanto de masculino como femenino, van logrando identificarse con la madre o con el padre y van haciendo ciertas elecciones. Aquí también se empieza a jugar lo que posteriormente puede ser una elección de objeto del mismo sexo o no. Tiene mucho que ver también con la posición subjetiva, con la decisión, no es algo que tenga que ver con la prevención. Es muy difícil que los padres, uno les pueda dar unas pautas para prevenir de pronto que tomen o que sus hijos van a hacer una elección de objeto que ellos consideren la ideal, porque no hay elecciones de objeto ideales, hay elecciones de objeto, y cada sujeto cuando va creciendo va tomando esa decisión en estas interacciones. Por eso es que es muy importante permitir que los niños de una u otra manera tengan un ambiente lo más, entre comillas, porque no hay ambientes totalmente adecuados ni ideales, pero un ambiente que propicie que ese desarrollo de esas etapas psicosexuales sean las mejores. Aquí también se juega el famoso complejo de Edipo en esta etapa, del cual habla tanto el psicoanálisis y que muchos autores, sobre todo Lacan, desarrollan mucho más. Y ahorita, digamos, tocaré un poco ese tema porque es un tema muy amplio. Bueno, la cuarta etapa es la etapa de la latencia. Freud la llama así, él dice que se suspenden muchos de las conductas de carácter psicosexual que tienen que ver con las zonas erógenas. Entonces, aquí los niños empiezan a reprimir cosas, ya reprimieron las heces, reprimieron algunos, orinarse, otros reprimieron la pulsión oral, aunque algunos no la reprimen porque siguen con el dedito en la boca, otros sí lo hacen. Algunos logran reprimir también la etapa fálica, tocarse en el pene, tocarse en el caso de las niñas el clítoris de manera involuntaria, porque cuando lo van tocando se van dando cuenta que esto produce un placer, pero la educación de los seres humanos, entrar al mundo simbólico de los seres humanos, hace que ellos sientan
que deben ir reprimiendo esto. Y Freud dice que esta es una etapa de la sexualidad camuflada y de la represión. Y un poco también de la negación. Muchos niños, digamos, se empiezan a centrar en otras cosas y es lo ideal. Se centran en juegos, se centran en otras cosas y olvidan un poco esa relación tan íntima que tenían con el cuerpo, primero de la madre, después la relación del cuerpo con el padre por identificación y la relación con su propio cuerpo. En esa etapa la olvidan un poco y se suspende hasta la última etapa, que es la quinta etapa, que es la etapa genital, que se da en la pubertad. Ya habíamos hablado en otro video un poco de la pubertad, lo tocamos por encima, es un tema que está pendiente, pero en la pubertad, digamos, inicia lo que es la fase genital, porque la libido ahí sí va directamente a los genitales, porque ya los sujetos entienden que hay parte de su sexualidad que se juega con el órgano genital y ahí comienza la masturbación. Anteriormente se pensaba que la masturbación era algo un poco más digamos, del orden, o que tenía que ver con los niños, con los varones, pero ha cambiado bastante esa concepción y ha cambiado mucho, digamos, en los estilos de vida actuales y las niñas también. Ya reconocen más la masturbación, reconocen más la posibilidad de explorar y conocer su cuerpo y es lo ideal, porque también va a permitir que se empoderen y que tengan una relación con su cuerpo sana. Y esa relación sana permitirá mejores relaciones amorosas a futuro. Entonces esa es la última etapa. Entonces hasta ahí tenemos a Freud, con las etapas de su desarrollo psicosexual. Es muy interesante porque a pesar de lo antigua que es la teoría, en la observación de los niños, en la estructuración de los sujetos, se aprecia muy claramente estas etapas del desarrollo. Y cómo cuando una de esas etapas, digamos, se ve un poco trastocada, se ve un poco interrumpida o hay algo en la etapa que no funciona muy bien, es porque ahí está hablando de un síntoma. Entonces Lacan tenía una fórmula que decía, el síntoma del niño es el síntoma de la pareja. Y cuando lo hemos visto en consulta es así. Cuando un niño va a consulta por algún síntoma, cuando haces la evaluación de manera detenida, te das cuenta que lo que está es manifestando una sintomatología de su papá y de su mamá, o del que esté cumpliendo la función materna o paterna. Y eso es clave entenderlo para poder, digamos, explicar un poco que la sexualidad se juega en estas etapas y en la interacción con los padres y con los familiares. Lacan, digamos, va mucho más allá. Y dice que todo se empieza a jugar también con el lenguaje, con los significantes y con lo que nosotros los sujetos vamos tomando de la sociedad. Entonces, para Lacan, empiezan a jugar ya mucho más la función tanto paterna como materna en esas fases de desarrollo psicosexual y no son tan, ¿cómo decirlo?, no son fórmulas tan exactas como lo quería pensar Freud. Freud de pronto pensaba, si una persona tiene una fijación en la pulsión oral, que es la succión, el placer oral, pues va a tener tranquilamente una fijación en lo oral y podría ser tranquilamente alcohólico, podría ser un farmacodependiente, pero la experiencia ha mostrado que no es tanto así. Las etapas del desarrollo psicosexual están ahí para ayudar a estructurar, pero ¿qué es el sujeto? ¿Cómo atraviesa cada una de las etapas, cómo da significado a cada una de esas etapas y en su particularidad se empieza a relacionar con el mundo? Entonces, por eso para Lacan las funciones simbólicas que cumple el padre y la madre y los familiares son fundamentales. Entonces, Lacan va a decir que la relación en la función materna es clave en la crianza y en la siembra de la infancia, porque es la madre la que comienza a mostrarle el desarrollo, la sexualidad al niño y a la niña. O sea, es la madre la que le va mostrando ese universo y es ella la que lo va de una u otra manera castrando, la que le va diciendo, bueno, mi pecho materno es para alimentarte solamente, no me muerdas, cuidadito me muerdes, y empieza a poner esos límites y el niño va entendiendo que las cosas no son desde su narcisismo, no son como él quisiera, sino que todo tiene un orden.
por eso es importante que las madres entiendan esa función materna como una función muy amorosa, pero una función que debe tener límites. Aquí vemos que ahí aparece la función paterna, y la función paterna, en un video anterior la dijimos que no era necesariamente que estuviera un padre presente con pene, ni que estuviera el padre biológico del niño, sino aquella persona que representa las veces de función paterna, que puede ser un hermano, puede ser un abuelo, y que va mostrándole tanto a la niña y al niño ese tercero que empieza a mediar y que se empieza a meter en la mitad de esa relación simbiótica que hay entre el niño y la niña. Y esa relación simbiótica que hay, entre la madre y el bebé, esa es una relación simbiótica que si no llega un tercero, que Lacan lo llama la función paterna, y se mete ahí en el medio de esa simbiosis, eso puede ser, Lacan lo llama el desastre materno, y puede generar, y se ha visto en muchos casos clínicos, temas de psicosis, de esquizofrenia, algunos asuntos de psicopatía, porque la idea es que medie un tercero en esa relación. Yo sé que es un poco polémico y que algunas mujeres pues que son madres solteras siempre han pensado que la función paterna no es algo absolutamente necesario, y de hecho no es absolutamente necesario, no es una fórmula que diga que si no está la función paterna, el niño va a tener algún trauma, va a tener esquizofrenia, va a tener alguna enfermedad. Pero en el seguimiento clínico que se ha visto, sí hemos encontrado que es importante que exista ese tercero, que rompa y rompa esa simbiosis y comience a poner límites, y de esa manera ese tercero también le va mostrando el camino a las normas, el camino a lo simbólico al niño y el camino a lo social. Ahora, hasta ahí, digamos, expliqué a grandes rasgos esa teoría que es muy amplia y es un poco compleja, pero vamos a ver, quiero invitarlos a analizar un poco es cómo los estilos de vida actuales y las nuevas formas de familia han impactado mucho en esas etapas del desarrollo psicosexual y en esa función paterna y materna que proponen los autores. Ya en videos anteriores he tocado que ahora la información que reciben los niños de los medios, tanto del internet, de las redes sociales, de la televisión, es demasiada información y tiene un poder, digamos, de impacto demasiado grande en nuestros niños, y sumado a un problema, y es el estilo de vida actual es un estilo de vida del afán. Todos están de afán, los papás están de afán, los papás tienen mucho trabajo, y los niños casi siempre, en muchos de los casos, son cuidados o por los jardines, o por los colegios, o por las abuelas, o por los televisores, o por los celulares, o por las redes sociales, y se van llenando los niños de un montón de respuestas, de un montón de significantes que deberían de ser los padres los que dieran esa respuesta, los que mostraran esos caminos, Hay una frase que dice, cuidado cómo caminas, porque tu hijo siempre está mirando la manera en que caminas para seguir y pisar esos pasos que tú pisas. Entonces, esa es una frase que nos invita a entender que la infancia y el regalo más grande que tú puedes darle a tus hijos es tiempo. Compartir tiempo con ellos, pero un tiempo de calidad, un tiempo donde logres llegar a su universo, logres llegar a sus juegos, logres crear juegos y crear escenarios que le interesen y que sean llamativos, y que si el niño tiene que decidir entre ver un videojuego, entre ver un canal de YouTube, él te elija a ti siempre como padre y como madre. La invitación es esa, a que seamos un poco rebeldes, a que nos rebelemos un poco a este montón de sistemas actuales, a este montón de cosas que se nos imponen, que por nuestra dificultad de tiempo no logramos comprender. Yo los invito a que recuerden nuestra crianza, y no es que diga que todo tiempo pasado fue mejor,
porque tampoco les estoy diciendo que alejen por completo a sus hijos de la tecnología ni de los estilos de vida actuales, porque también los necesitan como herramientas para sobrevivir. Pero sí los invito a que tengan un poco de equilibrio y a que equilibren un poco esa crianza, a que no dejen que la facilidad de los sistemas de la televisión, de las redes sociales, sean los que se lleven ese tiempo y sean los que eduquen esas fases de desarrollo psicosexual de sus hijos, porque por eso vemos los comportamientos precoces de niños o niñas. Vemos niñas que se comportan como niñas de 6 años que se comportan como niñas de la pubertad de 13 y 14 y niñas en pubertad que se comportan como adolescentes y adultas y no son muy conscientes de lo que hacen, simplemente siguen estereotipos, siguen identificaciones de la televisión, siguen identificaciones de las redes sociales. Y lo mismo pasa con los niños que, digamos, quieren tener un estilo de vida que incluso los puede poner en riesgo. Entonces, la invitación es esa, a que seamos un poco más rebeldes, a que saquemos tiempo. Recuerden cómo era nuestra infancia. Era un televisor con 3 canales y en muchas casas no había televisión. Y eso forzaba que la interacción con los padres fuera más constante, el juego con los padres, el juego con los hermanos, el juego con los primos, la interacción con los seres humanos. Porque si lo que estamos viendo hoy en día es algo que lo denominan el metaverso o el mundo virtual y cada vez se está convirtiendo en la realidad y en el mundo real de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Entonces seamos rebeldes, cortemos con esas cadenas, llevémoslos al mundo real, llevémoslos a mundos más allá de los videojuegos, porque ese pensamiento infantil que se puede transmitir y se puede volver agresivo. Porque la vez pasada vimos estos jóvenes asesinos en los tiroteos de Estados Unidos. Y a veces cuando usted los escucha hablar en las entrevistas se da cuenta que son niños, son adolescentes violentos. Se comportan como niños, pero sus actos son de seres muy violentos. Porque no logran pasar esa infancia, se quedan ahí en esa etapa, no logran evolucionar eso mucho más. Entonces, la invitación es esa, a que busques la forma de una manera muy creativa de mejorar la comunicación con tu hijo, pero más allá de ese diálogo, de sentarte a hablar con él, ven, ¿qué te pasa? Cuéntame, tenme confianza, yo soy tu amigo X y Y, no. Busca algo que sea mucho más creativo, busca algo en lo que los dos disfruten, que compartan un hobby y que permita que esa relación sea mucho más positiva, tanto en la relación de la madre con los hijos como el padre o aquel que cumpla esa función paterna con ellos. Entonces espero que el video les sirva bastante, síganme en las redes y en el canal de YouTube, suscríbase y seguiremos tratando otros temas que espero sean interesantes y les sirvan un poco para comprender ese desarrollo de los sujetos y tener todos de una u otra manera algún día unas condiciones de salud mental mucho más adecuadas. Hasta pronto.